Rehidratación de cadáveres, cuando los muertos hablan. Los olores son parte del lenguaje de los muertos, tanto como lo son las cicatrices y los tatuajes. De esta manera, es posible hallar un cadáver e identificarlo. Pero en ocasiones, el cadáver se encuentra en tan mal estado que la única forma de identificarlo es con la prueba de ADN expandido en muchos lugares, pero que sale demasiado cara para Ciudad Juárez, en México, donde la tasa de asesinatos es demasiado alta y donde la falta de humedad y los 40 grados de temperatura descomponen y momifican rápidamente un cadáver, haciendo imposible su identificación, dejando a la familia en incertidumbre y acabando con el cadáver en una fosa común. Ante esta situación, en mayo del año 2003, el odontólogo forense Alejandro Hernández Cárdenas, de 55 años, empezó su investigación con sus propios recursos en los laboratorios del Servicio Médico Forense SEMEFO de Ciudad Juárez, donde 2 años después de varios experimentos, llegó a dar con la fórmula para identificar a personas y determinar la causa de su fallecimiento, restaurando los cuerpos. En este proceso, el médico sumerge el cuerpo con químicos de 7 a 12 días en una especie de bañera llamada jacuzzi, logrando a la fecha rehidratar y revertir la putrefacción de cuerpos completos, incluyendo órganos internos. Los cuerpos irreconocibles vuelven a recobrar su forma física, eliminando así el color característico de un cadáver, obteniendo el color aproximado de la piel. Incluso se llegan a recuperar las heridas punzocortantes que estaban escondidas. De esta manera, las huellas dactilares, cicatrices, lesiones o manchas de nacimiento que la víctima tiene vuelven a reaparecer, haciendo más fácil la identificación del cadáver, ayudando a esclarecer la causa de la muerte. Según Hernández Cárdenas, es viable recuperar bastantes tejidos en cadáveres momificados de más de 10 años y se puede trabajar con un cadáver siempre que conserve alguno. Por desgracia, funcionarios y académicos no son los únicos interesados en sus métodos. Los mayores partidarios de su trabajo son las familias de los desaparecidos, que con solo 50 pesos ya pueden identificar a un familiar y saber las causas de la muerte. En mayo de 2009, el forense inició el procedimiento de la patente que lleva por nombre Rehidratación de tejidos blandos en cadáveres momificados y reversión de procesos de putrefacción con fines forenses de identificación y determinación de causas de muerte. Mientras se concluye el proceso de la patente, Ciudad Juárez será la única que pueda desarrollar esta técnica, aunque el médico la está dando a conocer en otros países. Sin embargo, la fórmula es un secreto y será hasta que concluya la patente cuando pueda ser aprovechada en otros países. When I call up to say I'm in town, I get a notion that we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together down the streets of our home. It's been forever